8. Mi nombre es Andrea Isabel Rojas, mi compañera Natalie Andrea Pérez, Jamie Tatiana Bojacá y Lady Joana Patín. En esta oportunidad vamos a hablar sobre procedimiento tributario. Se define como el conjunto de actos fiscalizados por la DIAN, cuya finalidad radica en garantizar, entre otros, el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias de los diferentes responsables, contribuyentes y declarantes, entre las que puede destacarse, por ejemplo, la inscripción en el RUT, la expedición de la factura y los registros de la contabilidad. El procedimiento tributario representa entonces las actuaciones que el contribuyente responsable o declarante realizan ya sea personalmente o por intermedio de representantes para cumplir con la obligación tributaria. Asimismo, comprende las actuaciones que la Administración Tributaria cumple para la que se realicen estas obligaciones, tales como es recaudar, controlar, determinar y administrar los impuestos, que a su vez determinan la fiscalización, la liquidación, discusión, el cobro, devolución y los demás relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras. Sanciones. Las sanciones tributarias se presentan en el momento en que se comete una infracción tributaria. Esto hace referencia al incumplimiento del tributo por parte de los contribuyentes, sea cual sea el motivo. Se debe recordar que dichas sanciones fueron establecidas en el sistema colombiano a causa de la evasión, omisión, error e inconsistencias en las declaraciones, motivo por el cual actualmente se encuentran reglamentadas en el libro quinto, Procedimiento Tributario, Sanciones y Estructura de la Dirección General de Impuestos Nacionales, y varían en cuanto a procedimientos, bases y tarifas en relación a la gravedad de la falta cometida. Bueno, antes de ir con las sanciones, es importante tener en cuenta las definiciones. Las sanciones por extemporaneidad deben tener en cuenta que es cuando se presenta de forma extemporánea una declaración tributaria. Ocurre cuando se presenta después de haber vencido el plazo máximo para su presentación. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando si tenemos que presentar la renta hasta el 23 de mayo, pero la renta se presentó al día siguiente, eso es una extemporaneidad, porque debía haberse presentado el 23 de mayo o días anteriores, no posterior hasta esa fecha. Por lo tanto, la extemporaneidad que no se cuenta por días, o sea, no se cuenta por días, sino por meses o fracción de meses. Un ejemplo es decir que 45 días de extemporaneidad equivaldrían a 2 meses. Renta, entonces no lo hacen. Ya no sería como una extemporaneidad, sino ya es un emplazamiento. Eso es importante tener en cuenta porque hay personas que no tenemos el conocimiento cuando tenemos que presentar esa declaración y ya pues conocemos cuáles son las características para que una persona pueda declarar renta. Por ende es importante conocer las definiciones. Bueno, y hablando del emplazamiento, según el artículo 715 del Estatuto Tributario, hace referencia cuando el contribuyente del impuesto a la renta tiene que cumplir su obligación formal de presentar su declaración y este no la hace. En tanto que la Administración de Impuestos, cuando ya verifica la existencia de esa obligación, le prefiere un emplazamiento para declarar. Esto sucede frecuentemente mucho a las personas naturales debido a que desconocen que tenían que declarar renta, entonces no lo hacen. Ya. Corrección. Alude a las modificaciones o ajustes que el contribuyente, declarante, responsable o agente retenedor le realiza a sus declaraciones tributarias,
con el propósito de enmendar, rectificar o revertir sus faltas, errores, omisiones e inexactitudes. Inexactitud. La inexactitud se enfatiza en varios criterios como la falta de precisión, la mentira y la información incompleta. En las declaraciones tributarias existe inexactitud cuando se declaran datos inexactos o irreales. En otras palabras, cuando se omite información o se incluyen operaciones inexistentes. Bueno, para aclarar un poco y dar ejemplo, la inexactitud, de acuerdo al artículo 647 del Estatuto Tributario, para efectos de imponer la sanción por inexactitud, se entiende que una declaración hay inexactitud cuando hay diferencia entre los valores declarados por el contribuyente y los determinados por la DIAN. Es decir, si por ejemplo yo presento una declaración y esta es menor a lo que realmente debía declarar, eso es un error y es una inexactitud y la DIAN la sanciona, pero no como el contribuyente considere que debe ser el valor, sino que la DIAN misma liquida ese valor. Y cuando se tiene un saldo a favor mayor del contribuyente, también es una inexactitud. Entonces es importante tener en cuenta que si tenemos un saldo a favor que no es muy significativo, pues no nos va a afectar y no va a ser una inexactitud, pero cuando ya es demasiado el tope, se considera que sí es una inexactitud. Requerimiento especial. Es un acto administrativo que profiere la DIAN en el cual plantea las cosas que considera que el contribuyente debe corregir en vista a las inconsistencias en que éste presuntamente incurrió al elaborar y presentar su declaración tributaria. Saldo a favor. Es una cantidad de dinero que tiene el contribuyente a su favor o en beneficio, resultante de la depuración de la liquidación privada que hace un contribuyente responsable o usuario aduanero en una declaración tributaria o aduanera o el valor determinado en una actuación oficial. Bueno, hay que tener en cuenta que el requerimiento especial se da cuando la DIAN tiene en sí ese indicio de que la declaración presentada inicialmente por el contribuyente tiene indicios o pruebas de que esa declaración tiene errores o inconsistencias. Por lo tanto, lo que hace la DIAN es dar una notificación de requerimiento especial. Pero deben tener en cuenta que cuando la declaración es firme, es decir, según el artículo 714 del Estatuto Tributario, cuando después de que las declaraciones tributarias quedan en firme a los 3 años, después de haberse vencido ese plazo para declarar, si la declaración se presentó extemporáneamente en esos 3 años, se cuenta desde la fecha de la presentación de la declaración. O sea que en consecuencia la DIAN debe notificar el requerimiento